Hola, bienvenidos a esta nueva sesión, continuando en el módulo número 2 denominado Introducción a la Cartografía Digital. Bien, antes de continuar con esta nueva sesión, quiero dejarles una pregunta y quiero que piensen un poco sobre eso y puedan dar respuesta. Creo que pueden dar respuesta con lo que se ha visto hasta el momento. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que es posible elaborar un mapa o un plano sin la cartografía? Más explícita la pregunta. ¿Creen que es posible llevar información o elementos de la superficie terrestre, es decir, una superficie curva, a una superficie plana sin la cartografía? Bueno, así que les dejo esas preguntas y bueno, respóndanla en su cuadernito o en su libretica y bueno, ahí la tienen ahí para que continúen. Vamos a iniciar esta nueva sesión sobre la historia de la cartografía en el mundo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la historia de la cartografía en el mundo. No nos vamos a extender tanto porque esto es realmente, si es historia, la humanidad tiene muchísimos años, ¿no? Pero vamos a resumir un poco sobre cómo ha ido evolucionando la cartografía desde la antigüedad hasta la fecha, ¿no? Y veremos cómo ha ido avanzando y ha dado pasos grandiosos, ¿no? Para el hombre realmente siempre fue necesario dejar registro de sus pasos sobre la tierra, como él expresa, ¿no? El hombre siempre utilizó las herramientas que tenía a su alcance para poder representar el territorio y poder ubicarse, ¿no? Poder conocer qué tenía a su alrededor. En principio la cartografía no siempre tuvo base científica, pero respondía a las necesidades socioeconómicas y políticas estratégicas propias de cada época en su momento, ¿no? La historia de la cartografía se deriva de la propia historia de los mapas, es decir, cuál fue el primer mapa encontrado para empezar a conocer realmente, viendo ya un concepto, ¿no? Un concepto de lo que es la cartografía. Entonces el desarrollo de la ciencia y los cambios tecnológicos que han ido sucediendo a lo largo del tiempo han marcado la evolución de los distintos contenidos teóricos y procesos técnicos que intervienen en la elaboración de los mapas. Quizás la elaboración de los mapas de la antigua o los métodos para elaborar mapas o representar elementos de la superficie de la Tierra no son los mismos que hoy tenemos, ¿no? Pero sí nos dieron como que un camino o una noción para ir perfeccionando esta ciencia, ¿no? Esta técnica. El nacimiento de la cartografía como ciencia aplicada tiene lugar desde principios de los tiempos, ¿no? Y realmente surge de la necesidad del hombre de poder realizar en un formato abarcable por la visión humana la representación de un área más o menos extensa de la superficie terrestre, es decir, representar en algo plano elementos de la superficie del curvo de la Tierra en un plano. Entonces, el origen de la realización de mapas se encuentra, como lo comenté anteriormente, se encuentra ligado con el origen de la propia humanidad o con ello el origen de la cartografía, ¿no? Bien, los primitivos tenían la necesidad de realizar continuamente grandes migraciones en busca de alimentos. Y por este motivo era necesario que en estas condiciones conocer las direcciones y distancias de los distintos recorridos que se realizaban en la antigüedad, ¿no? Y obviamente conocer distintos elementos como por ejemplo las fuentes de agua donde se encontraban ubicadas, los lugares de caza, los refugios. Y bueno, de la necesidad de poder comunicarse unos a otros surge la
realización de los primeros mapas. De los primeros mapas que de una forma simple o tosca probablemente eran elaborados sobre arena o grabados sobre roca u otros materiales, ¿no? La cartografía antigua tenía conocimientos o nociones sobre la esfericidad de la Tierra, la determinación astronómica y los sistemas de predicción. Si bien presentaban errores metodológicos, creo que constituyó un avance importante en la representación del mundo que hasta hoy conocemos. Bien, dentro de los antecedentes de la cartografía, las pinturas rupestres podrían ser, digamos, como que los primeros antecedentes de la cartografía. Sin embargo, uno de los planos más antiguos que se conservan en la actualidad procede de la antigua civilización mesopotámica y data de unos 1500 años antes de Cristo. Y bueno, se trata de una tablilla de arcilla sobre el cual se encuentran representados distintos elementos geográficos de la antigua ciudad de Nippur, perfectamente a escala, porque se conoce o trataron de aproximarse, ¿no? a escala de los elementos que representaron en su momento y en ese tiempo, ¿no? Porque han sido comprobados hasta la fecha en que esta tablilla de arcilla, las medidas que se localizan o que se encuentran dentro de esa tablilla resultan asombrosamente muy precisas para ese tiempo. Y bueno, en esta tablilla aquí aparecen algunos templos importantes, los grandes canales, por ejemplo, que vendrían siendo estos canales o los templos, ¿ok? Y los grandes canales que atravesaban la ciudad y entre otros accidentes, ¿no? Continuando, actualmente se conserva el mapamundi más antiguo del mundo, ofreciéndonos una concepción que tenía el pueblo babilónico en su momento sobre el mundo. Este mapamundi data del siglo VI antes de Cristo y posiblemente basándose en otro que era 200 años mucho más antiguo, ¿no? Que realmente no se ha podido conservar. Bueno, aquí podemos, digamos, escribir que en la zona central, obviamente, mira, no se ha perdido mucha información, no se ha podido conservar claramente. Pero bueno, en la zona central aquí podemos apreciar cómo en esta zona central el círculo representa al Babilonia, es decir, el pueblo babilónico recreó su mundo y que alrededor se encontraban otras civilizaciones, ¿no? También recoges montañas donde nace el Éufrates, que es un poco la descripción eh, de este mapa mundi encontrado. Y bueno, aquí el resto del mundo, según la descripción, aparece en formas de pico de 7 estrellas en ese sentido. En China también se encontraron mapas que se remontan de los años desde el siglo II antes de Cristo, realizados sobre seda y bueno, representando información de la topografía y aspectos militares de interés por los ejércitos imperiales de ese entonces, ¿no? Los mapas en ese momento eran precisos, con la escala y el símbolo gráfico bien definido y bueno, las calidades de los mapas, tanto científicas, tecnológicas y artísticas, hicieron considerar, digamos que la cartografía oriental china como un antecesor a la cartografía moderna, ¿no? La forma de representar los distintos conceptos y los materiales utilizados a la hora de la realización de los mapas a lo largo de la historia es diferente según
la civilización. El hombre en sus distintas civilizaciones ha sido consciente de las relaciones topológicas existentes entre los distintos elementos representados en los mapas. Además, el concepto de distancia se contempla en términos de tiempo, es decir, días recorridos, días de viaje fluvial, días de navegación. Obviamente la representación de esos elementos ha ido evolucionando y se ha ido, digamos, como que estandarizando para que podamos interpretar un elemento, por decir, en China, sea completamente interpretado o fácilmente interpretado, por decir, por, por un venezolano, por ejemplo. Bien, ahora vamos a ver acá cómo ha sido esa evolución histórica de la cartografía, empezando por la cartografía clásica. Acá, bueno, existieron grandes científicos en la cual dominaba la civilización griega en cuanto al conocimiento científico avanzado para la época, ¿ok? Esta, esta cartografía se basa entre el siglo 6 antes de Cristo y 3 después de Cristo. Comprende, ¿ok? Comprende un periodo entre el siglo 6 antes de Cristo y 3 después de Cristo. Luego continúa la cartografía de la Edad Media, en la cual se continúa el desarrollo científico de la mano de la civilización árabe, la cartografía renacentista, en la cual se difunden cartas de navegación marítima y oceánica. Acá normalmente eran conocidas como las cartas, los portulanos. Aquí, bueno, se acepta el concepto entran otros conceptos de felicidad de la tierra, desarrollo de la imprenta en grabado, instrumento de navegación, etcétera. Y bueno, este periodo está comprendido entre el siglo XIV y principio del siglo XVII. La cartografía entre los siglos XVII y XIX, bueno, acá aparece el reemplazo de teorías geocéntricas por el sistema heliocéntrico y bueno, nuevos conceptos científicos, redes de triangulación. Y la cartografía contemporánea desde finales del siglo XIX. Acá, bueno, se centra más que todo en los patrones de medición, procedimientos modernos de observación terrestre, desarrollo tecnológico científico, etcétera. Bien, para la cartografía clásica, para muchos de los historiadores y los estudiosos de la cartografía, los primeros mapas con fundamento científico fueron elaborados en Grecia y se basaban en la reproducción lo más fiel posible de las informaciones aportadas por viajeros y navegantes. Con la impresionante evolución de las ciencias como la astronomía, geografía, la matemática, la física, entre otras ciencias, en esta época fueron los, digamos, pensadores griegos los que desarrollaron las bases científicas para la representación de la superficie de la Tierra. Entre ellos tenemos a Anaximandro de Mileto, cuales realizaron mapas de las tierras conocidas entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, pero se hacía esta representación de la concepción de una tierra plana, ¿no? También otro de los pensadores griegos y los precursores de la cartografía se encuentra Aristóteles, en la cual él establece la teoría de un sistema geocéntrico y bueno, vislumbró la Tierra como un cuerpo esférico. También se encuentra Eratóstenes, que fue el griego que calculó por primera vez la longitud de la circunferencia de la Tierra con un error aproximadamente de 90 kilómetros. Imagínense, para ese tiempo, ¿no? Con respecto a las estimaciones actuales. Otro de los pensadores griegos fue Sidonio,
que realmente en su acercamiento para el cálculo de la circunferencia de la Tierra utilizó las mediciones realizadas casi un siglo antes por Eratóstenes. Y bueno, realizó una nueva medición de la distancia entre estas dos regiones que utilizó Eratóstenes para calcular la longitud de la Tierra. Y bueno, disminuyó un poco el cálculo en cuanto a eso, ¿no? Aquí, en esta oportunidad, otro pensador, Claudio Ptolomeo, que también ejerció o influencia, digamos, sobre los grandes descubrimientos geográficos, en la cual recopila escritos y conocimientos del final del periodo griego sobre todo lo que se conocía hasta entonces de la Tierra. Y bueno, todo esto lo plasma en una gran obra que se denomina Geografía, donde bueno, se establecen técnicas matemáticas para el trazado de mapas precisos de mapas precisos mediante distintos sistemas de proyección. Y bueno, recoge una extensa colección de coordenadas geográficas correspondiente a los distintos lugares del mundo hasta entonces conocidos. Bueno, acá los romanos también fue otra civilización que se interesaron mucho más por la cartografía terrestre que en la marítima, por lo que tenían, digamos, como un, un inventario cartográfico muy completo de los caminos y pasajes del imperio romano. Realmente durante esta época no supuso un avance importante en cuanto al conocimiento de la cartografía, ya que los griegos habían ya como que acumulado ese conocimiento y bueno, los romanos se aprovecharon mucho más de esta información, sabiéndose servir bien de estos conocimientos los griegos en el área de la cartografía y de otras ciencias, ¿no? Sin embargo, esta civilización romana mostró una visión más centrista del mundo y con poca base científica. Claro, es importante también resaltar el carácter práctico de todo el saber romano, que se diferencia grandemente del griego. El pueblo romano aplicó los conocimientos existentes a su favor, bueno, desarrollando algo nuevo si existía una verdadera necesidad y bueno, siempre para servir a su propósito. De principio de nuestra era son las medicinas del Imperio Romano iniciadas por Julio César y bueno, finalizadas por Octavio. Y su resultado fue una buena operación catastral, pero no con escaso valor geográfico. Los egipcios, obviamente Egipto sin duda debió poseer mapas que permitieran deslindar las parcelas del cultivo después de las inundaciones del Nilo. Y, y bueno, de ahí nace la agrimensura, precisamente por la enorme necesidad que tenían de replantear las propiedades y las parcelas después de cada crecida, ¿no? Se conoce que Ramsés II ordenó medir la extensión de su imperio. Y bueno, por último, la civilización china, con Pei Hu, padre de la cartografía china, disponía a principios de nuestra era de abundante información cartográfica del imperio, ¿no? Y si observamos acá vemos como las distintas civilizaciones en cada uno de estas representaciones de sus territorios, de sus elementos, de las que se encontraban en ese momento eran totalmente distintas. Quizás esta línea podía representar una vía o quizás esta línea podía representar un río. Eso obviamente iba a quedar determinado por cada civilización. Eso actualmente está mucho más estandarizado para saber cómo poder representar las vialidades, los ríos, los cuerpos de agua, los embalses, los lagos, los mares, etcétera, que más adelante vamos a ver cuáles son esas normas, cuáles son esos estándares de poder representar todos esos elementos. Bien, la cartografía de la Edad Media. Por otro lado, el mundo árabe durante
la Edad Media se convirtieron en herederos de los conocimientos griegos. Así el desarrollo científico ininterrumpido de ciencias como la astronomía, la matemática y la geometría. Ellos partían o utilizaron los escritos de Ptolomeo para analizar los sistemas de proyección y bueno, desarrollaron mapas para orientarse y viajar por la Meca, incluso para, para la enseñanza en las escuelas de todo este conocimiento. Todo este conocimiento no fue accesible a los europeos durante más de 1000 años. Y fue con la herencia cultural árabe cuando volvieron a ver luz en Europa con el paso del estrecho de, de Gibraltar, ¿no? La obra mayor de esta civilización árabe como tal fue la de Abdullah Idrisi, que fue la tabulo rogeriana, ¿okay? Que es una placa en donde aparece, acá la podemos ver, y en donde aparece, donde se reproduce el Mediterráneo medieval. Y bueno, esto está acompañada por un libro de 70 hojas y un pequeño mapamundi mediterráneo con, bueno, explicaciones muy detalladas y dibujos de distintas rutas por toda Europa occidental, Escandinavia, el Mediterráneo, el Sahara, la India y China. Y bueno, antes de iniciar con la cartografía renacentista, bueno, en la cartografía de Edad Media, hacia los siglos, digamos, 12 o 13 comenzaron a encontrarse en Constantinopla las primeras traducciones de la geografía de Ptolomeo, bueno, surgiendo así nuevos mapas con nuevos territorios añadidos y bueno, diversas proyecciones como los elaborados por el geógrafo Niccolò Germano y Claudius. En la cartografía renacentista, que desde el siglo XIV comenzaron a difundirse las cartas portulanas, las cuales eran cartas de navegación marítima y oceánica, donde se indicaban los rumbos, distancias y los principales puertos que utilizaban los marinos, comerciantes y navegantes de la época durante su viaje. La elaboración de estas cartas provienen de destacadas escuelas italianas, catalanas, portuguesas, venecianas, francesas y principalmente mallorquinas. Cabe destacar que las cartas portulanas en esencia poseían la descripción de las costas del Mediterráneo, se encuentran orientadas hacia el norte magnético, lo cual indica el conocimiento y manejo de la brújula para ese entonces, ¿no? Y presenta un sistema de rosas de viento indicando rumbos radiales, entre otros. Entre los siglos XV y XVII se produce en Europa una serie de acontecimientos históricos que marcaron el verdadero renacimiento de la cartografía, siendo bueno entre unos de ellos el cambio de, de mentalidad al conocimiento científico y cultural, recuperando todas las obras antiguas existentes, y en especial la de Ptolomeo, que había sido conservada por los científicos árabes, y bueno, aceptando completamente el concepto de felicidad de la Tierra. ¿Ok? Ya no era una superficie plana como tal. Dentro de estos hitos históricos, bueno, se encuentra también el de los avances en el desarrollo de la imprenta, el grabado, la construcción naval, instrumentos de navegación, etcétera. Todo esto facilitó la obtención de nuevos datos geográficos y la reproducción rápida y precisa de documentación a gran escala. También otro hito histórico fue la de consolidación de grandes estados nacionales con capacidad de financiar y llevar a cabo grandes expediciones que permitió realizar grandes descubrimientos geográficos y por último el desarrollo de grandes escuelas en Portugal que representaban con exactitud las costas de África y del Océano Índico, y la escuela de Sevilla donde se desarrollaron mapas de América y y el Océano Pacífico. Acá, bueno, una muestra de las cartas portulanas que realizaban los cartógrafos de la época
para representar, bueno, los puertos, las principales zonas marítimas, ¿no? Y bueno, durante ese periodo se destacan realmente grandes obras como el Mapamundi del año 1500, desarrollado por Juan de la Cosa, bueno, donde se reflejan normalmente las tierras conocidas hasta ese periodo. Y bueno, aquí también se incluían las descubiertas por los portugueses. La del año, el Mapamundi del Atlas Minor, en el año 1569, desarrollada por Gerardus Mercator, ¿no? Y bueno, lo bautizó así por el nombre en honor al gigante de la mitología griega. Y bueno, por último está el de Abraham Ortelius, que fue un cartógrafo flamenco, publicó en el año 1570 el primer atlas moderno denominado Theatrum Orbis Terrarum. Su primera versión contenía 70 mapas y bueno, de estos 56 correspondían a Europa, 10 de Asia y bueno, uno de África y de uno de cada continente. Dentro de la cartografía, durante este periodo de la cartografía renacentista, durante el siglo XVII, Holanda se convirtió en el centro de producción de mapas a nivel europeo. Y bueno, la unión de la más avanzada tecnología de reproducción existente de la época y los conocimientos adecuados sobre la cartografía basados en la producción de mercado permitieron la elaboración de funciones hasta entonces nunca conocidas, ¿no? Bien, la cartografía entre los siglos XVII y XIX, acá la teoría geocéntrica es reemplazada por el sistema heliocéntrico postulado por Nicolás Copérnico. También se conocían diferentes proyecciones y sus construcciones geométricas. Y bueno, para corregir todas estas inconsistencias métricas fue necesario realmente multiplicar, es decir, que existieran redundancias de observaciones astronómicas de latitud y longitud para la realización de observaciones, para la realización de mapas con información cada vez más precisa y concreta, ¿no? Dejando de lado la elaboración artística para abordar una elaboración mucho más científica y funcional. En esta época de la cartografía, en este periodo de la cartografía entre el siglo XVII y siglo XIX, aparecen conceptos importantes como curvas de nivel, y es cuando se desarrollan y perfeccionan instrumentos como el sextante, cronómetro, el teodolito, entre otros instrumentos. También se llevan a cabo grandes expediciones con fines únicamente científicos, financiados y avalados por organismos públicos y privados. Y esto proporcionaría un auge importante al desarrollo de los mapas temáticos, y es así como se llevaron a cabo, por ejemplo, las investigaciones de Darwin. Además, durante esta época la observación de la Tierra se lleva a otro nivel por parte de los astrónomos, detectando el achatamiento de los polos, dando origen a la concepción geodésica de la superficie terrestre. Y bueno, así se produce el trazado y medida de grandes líneas de triangulación sobre los continentes, con el objeto de determinar realmente cuál es la verdadera figura y dimensiones de la Tierra. Todo esto para determinar o crear bases para el levantamiento de mapas precisos sobre superficies muy, muy extensas, ¿no? Durante la cartografía contemporánea que inició a finales del siglo XIX, acá durante este periodo cada país establecía ya sus propias escalas, proyecciones para representar la cartografía. A partir de la Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de poseer cartografía global basada en los mismos principios de representación. También se introducen
procedimientos modernos de investigación como la documentación estadística, la fotogrametría aérea, la informática, así también como los progresos conseguidos en la expresión gráfica y en la impresión han contribuido al avance de la cartografía. Desde sus orígenes netamente cualitativos ha llegado a ser cuantitativa y comparativa. Por otro lado, el desarrollo de la aviación militar y civil, el lanzamiento de satélites, la diversificación de los métodos de investigación y de representación de los resultados ha, digamos, como que estimulado la expansión de los productos cartográficos. Actualmente, el desarrollo de la cartografía como ciencia va ligado íntimamente al desarrollo de las nuevas tecnologías en las diferentes fases de producción, así como la explotación de información geográfica captada mediante el uso de los sistemas de teledetección y bueno, la gestión informática de las bases de datos. Si bien el producto de todo trabajo cartográfico es un mapa, la captación de datos geográficos mediante teledetección, la elaboración y almacenamiento de dichos datos en formato digital y la gestión y análisis de toda esa información mediante la utilización de los SIG o de los sistemas de información gráfico ha elevado al infinito los tipos de mapas posibles, ¿no? Incluso hasta en tiempo récord, en lo que antes no era posible. Hoy en día la cartografía como ciencia no se trata de la obtención de una hoja de papel impreso representando, ¿no?, una porción de la Tierra, sino que el verdadero objetivo de la cartografía actualmente es la coordinación de ciencias y tecnologías para la obtención de un mapa en cualquier formato. Bien, esto ha sido un poco sobre esa evolución histórica que ha tenido la cartografía desde sus inicios hasta nuestra era, ¿no? Así que nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.